Una mujer se enteró de que su hija secuestrada se encontraba a solo una cuadra de su casa. Lo que descubrió cuando la encontró la destrozó. Laura se despertó, como cada día, con la misma sensación de vacío en el pecho. Era una costumbre dolorosa que llevaba arrastrando durante los últimos 10 años, desde aquel fatídico día en el que su hija Marta desapareció. El sol entraba tímidamente por las cortinas de su apartamento modesto, pero a ella le parecía que vivía bajo una sombra permanente. Cada mañana repetía el mismo ritual: levantarse, preparar café, sentarse frente a la mesa de la cocina y observar la silla vacía que Marta solía ocupar. El apartamento estaba lleno de recuerdos que había intentado borrar sin éxito. Juguetes viejos, fotografías desgastadas, pequeños rastros de una vida que ya no existía. A pesar de los años, Laura seguía atrapada en esa época, en esa casa, incapaz de avanzar. Todos sus esfuerzos para seguir adelante, desde su trabajo en la organización de ayuda para padres que habían perdido a sus hijos hasta sus reuniones de apoyo, parecían inútiles. Marta seguía ausente, y con ella, cualquier posibilidad de felicidad. Había intentado todo. Durante los primeros años tras la desaparición, Laura se había lanzado en una búsqueda incansable, contactando a la policía, contratando detectives privados, persiguiendo pistas que la llevaron a callejones sin salida una y otra vez. Con el tiempo, los demás la abandonaron, incapaces de soportar su desesperación. Incluso Carlos, su esposo y el padre de Marta, se había alejado. No fue una decisión fácil para ninguno de los dos, pero su relación no sobrevivió a la pérdida. Carlos había rehecho su vida, se había casado con otra mujer, Sofía, y ahora esperaba un hijo. Mientras tanto, Laura seguía varada en el mismo lugar donde todo se había derrumbado. El sonido del teléfono irrumpió en su rutina silenciosa. Al principio, Laura no quiso atender. Las llamadas a esa hora solían ser de trabajo o alguna notificación trivial que solo le recordaba la monotonía de su existencia. Pero algo, quizás la insistencia del timbre, la hizo cambiar de opinión. Levantó el teléfono y contestó, su voz sonando más apagada de lo que imaginaba. ¿Hola? Del otro lado, una voz fría, casi mecánica, habló. No había emoción, solo palabras firmes y calculadas que perforaron el aire. He visto a su hija. El corazón de Laura dio un vuelco. Por un segundo, el mundo a su alrededor se congeló y su respiración se tornó pesada, como si todo el oxígeno hubiese desaparecido de la habitación. Era imposible. Había recibido demasiadas llamadas similares a lo largo de los años, falsas esperanzas que habían terminado por desgarrarla más y más. ¿Qué hacía esta diferente? Quería colgar, terminar con otra decepción antes de que pudiera tomar forma. Pero la voz continuó. Vive a unas cuadras de su casa. Una chica, como de 15 o 16 años. Castaña, ojos grandes. La he visto varias veces. Las palabras calaron hondo. La descripción coincidía demasiado bien. Si Marta estuviera viva, tendría esa edad. El cabello castaño, los ojos grandes. Esos ojos que Laura nunca había olvidado. Sintió que su cuerpo temblaba ligeramente mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban en su interior, creando un nudo en su garganta. ¿Quién es usted?, preguntó con la voz temblorosa, incapaz de ocultar el nerviosismo. Eso no importa, respondió la voz imperturbable. Solo pensé que debería saberlo. La dirección es 23 Maple Street. Un silencio incómodo llenó la línea. Laura miraba fijamente el teléfono, aún incrédula. Maple Street estaba a solo una cuadra de su casa, un vecindario que conocía bien. ¿Cómo era posible que, si su hija estaba tan cerca, nadie lo hubiese notado antes? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada terminó. El sonido del clic fue como un golpe en el estómago. Laura se quedó inmóvil por varios minutos, aferrada al teléfono, procesando lo que acababa de escuchar. Había recibido tantas pistas falsas en el pasado que se había vuelto casi inmune al entusiasmo que le causaban, pero esta vez algo era diferente. Tal vez era la cercanía, o la forma en que la voz había hablado con tanta certeza. O tal vez era simplemente que, después de tantos años de vacío, su alma estaba desesperada por aferrarse a algo, a cualquier cosa, que le diera una razón para seguir buscando. De repente, la idea de no investigar esa pista le pareció imposible. Si había una mínima posibilidad, una sola,
de que Marta estuviera viva, de que pudiera verla, aunque fuera de lejos, no podía ignorarla. Pero también sabía que debía ser cautelosa. Las falsas alarmas de los años anteriores le habían enseñado que confiar en las autoridades podía ser un error. Cada vez que acudía a la policía, sentía sus miradas de lástima, como si pensaran que era una madre afligida que se negaba a aceptar la realidad. No, esta vez no les diría nada, al menos no aún. El resto del día lo pasó en una nube de ansiedad. No podía concentrarse en su trabajo ni en nada que no fuera esa dirección. 23 Maple Street. Su corazón palpitaba cada vez que pensaba en ello. ¿Y si de verdad era Marta? ¿Y si esta vez no era un engaño? Finalmente, cuando el sol comenzó a caer, Laura decidió que no podía esperar más. Se puso una chaqueta ligera, tomó las llaves de su coche y salió hacia la dirección que le habían dado. Mientras conducía por las calles familiares, sentía cómo su corazón latía con fuerza en sus oídos. Maple Street no era un lugar especial, solo una calle más en su vecindario, pero esa noche parecía contener todos sus miedos y todas sus esperanzas. Cuando llegó a la dirección, aparcó a una distancia prudente, con las manos temblorosas en el volante. Desde el coche, observó la casa que le habían señalado. Era una vivienda modesta, con un pequeño jardín al frente y una fachada cuidada. Nada en ella parecía fuera de lo común. No había ningún indicio de que algo oscuro estuviera ocurriendo dentro. ¿Qué esperaba ver? Una señal, una prueba. Se sentía ridícula, pero no podía evitarlo. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Laura contuvo la respiración. Una adolescente salió al jardín acompañada de un perro. La luz tenue del atardecer iluminó su rostro por un instante, y Laura sintió que el mundo se detenía. El cabello castaño, largo, ondeando con la brisa, la manera en que caminaba, la expresión seria en su rostro. Era como ver una versión más adulta de la pequeña Marta. El corazón de Laura latía con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Podría ser ella? ¿O solo era su mente desesperada que le jugaba una mala pasada? Laura se obligó a quedarse quieta, observando. No podía cometer el error de acercarse todavía. No sabía quiénes eran esas personas con las que vivía la chica, si era realmente su hija o si estaba segura en ese lugar. Pero lo que sí sabía era que algo dentro de ella había despertado. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una chispa de esperanza. Y esa chispa, por pequeña que fuera, era suficiente para encender una hoguera. Laura apenas había dormido. La imagen de la joven que había visto la tarde anterior no dejaba de invadir su mente. ¿Era Marta? Esa pregunta la atormentaba, desgarrando su lógica y alimentando su corazón con esperanzas imposibles. Desde que había vuelto a casa, se había sentado frente a la ventana, observando la noche avanzar, preguntándose si estaba cometiendo un error o si finalmente su hija estaba a solo unos pasos de distancia. A la mañana siguiente, su rutina era una sombra. El café que preparó quedó frío sobre la mesa sin que siquiera lo tocara. Sus manos temblaban mientras intentaba concentrarse en las tareas cotidianas de la organización que dirigía. Pero nada lograba distraerla de la idea de que esa chica podría ser Marta. No podía soportar la incertidumbre. Sentía que algo dentro de ella la arrastraba a esa casa en Maple Street. Necesitaba volver. Necesitaba ver de nuevo a la joven, confirmar si era ella o no. Pero ¿cómo podría hacerlo? No podía simplemente aparecer y confrontar a esa familia. ¿Qué les diría? ¿Que había estado vigilando su casa porque creía que su hija secuestrada vivía con ellos? Eso era una locura. Laura lo sabía, pero también sabía que no podía quedarse quieta. La duda la estaba consumiendo. Así que, a pesar de todas las razones que intentaban retenerla, esa tarde se encontró de nuevo en su coche, aparcada a una distancia prudente de la casa. El barrio seguía tan tranquilo como siempre, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, para Laura, todo parecía más intenso, cada detalle más significativo. La casa, el jardín, la vida que se llevaba a cabo dentro de esas paredes. El tiempo pasaba lentamente, los minutos se estiraban como si el reloj hubiera decidido detenerse. Pero ella no se movía, esperando. Entonces, la puerta se abrió otra vez. Allí estaba la joven de nuevo. Esta vez no estaba sola.
Caminaba junto a una mujer que parecía ser su madre adoptiva, Ana, según la información que Laura había podido obtener. Ambas conversaban con tranquilidad, como cualquier madre e hija que disfrutan de un paseo en el jardín. La escena debería haber sido reconfortante, una estampa de normalidad. Pero para Laura, era un recordatorio cruel de todo lo que le habían arrebatado. ¿Era esa chica su Marta? La duda seguía siendo su peor enemiga. Desde donde estaba, Laura podía observar los gestos de la joven, la manera en que se movía, en que hablaba, pero no lo suficiente como para estar segura. Sus rasgos le resultaban tan familiares y a la vez tan lejanos. La niña de 5 años que desapareció de su vida ahora se había convertido en una adolescente, y eso complicaba aún más las cosas. Era difícil proyectar cómo se vería Marta una década después. Pero algo en esa joven, algo en sus ojos y en su porte, le gritaba que era ella. Laura sentía que estaba al borde de una revelación. Su intuición, ese vínculo invisible que nunca había podido romper con su hija, le decía que no se equivocaba. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, Laura casi sale del coche, casi da el paso impulsivo de acercarse a la joven y llamarla por su verdadero nombre. Pero algo la detuvo. Una mezcla de miedo y precaución la hizo volver a sentarse en el asiento. No podía hacer esto de manera precipitada. No todavía. Había demasiadas incógnitas. No sabía quiénes eran realmente esa pareja, ni cómo podría reaccionar la joven si la confrontaba. ¿Y si no la reconocía? El miedo de ser rechazada por su propia hija la dejó paralizada. «No puedo equivocarme de nuevo», se dijo a sí misma. Había cometido ese error antes, siguiendo pistas falsas que solo habían terminado por destrozar aún más su frágil esperanza. Pero esta vez parecía diferente. No podía ignorar lo que había visto. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo repetitivo de observación. Laura volvía a esa calle una y otra vez, viendo cómo la joven, Clara, iba y venía. A veces la veía salir para ir al colegio, otras veces la veía pasear con el perro por el vecindario. Cada día que la observaba, su corazón se llenaba más de la certeza de que aquella adolescente era su hija Marta. Aún así, la situación no cuadraba. La familia parecía amorosa, normal. Manuel, el hombre que Laura asumía que era el padre adoptivo de Clara, la trataba con cariño, siempre sonriente, siempre atento. Ana, por su parte, también mostraba el tipo de afecto que cualquier madre amorosa tendría hacia su hija. «No puede ser», pensaba Laura confundida. Si su hija había sido secuestrada, ¿cómo podía estar viviendo una vida aparentemente feliz? Esa duda comenzó a consumirla. Si Clara era Marta, entonces ¿por qué no parecía estar sufriendo? La posibilidad de que esta joven fuera simplemente una chica parecida a su hija y que toda esta situación fuera solo un malentendido, empezaba a desmoronar su frágil esperanza. Sin embargo, no podía ignorar los pequeños detalles. En una ocasión, mientras Clara regresaba del colegio, Laura vio algo que le dejó sin aliento. La joven se recogió el cabello con un gesto que le resultó profundamente familiar. Era el mismo movimiento que Marta hacía cuando estaba concentrada o nerviosa, una pequeña manía que Laura recordaba con una claridad dolorosa. Ese simple gesto, tan insignificante para cualquiera, para Laura fue como una señal clara. La conexión emocional entre madre e hija, aunque distante, parecía estar presente, como si algo más profundo que la lógica la estuviera guiando. No podía explicarlo con palabras, pero la certeza crecía dentro de ella. El dilema comenzaba a consumirla. ¿Debía acercarse y hablarle? ¿Debía esperar y seguir observando? Las emociones en Laura eran un torbellino. Estaba dividida entre el miedo de estar equivocada y el terror de perder esta oportunidad de tener a Marta de nuevo en su vida. Decidió que no podía continuar así. Necesitaba respuestas. No podía seguir observando desde la distancia sin hacer algo. Pero tampoco podía arriesgarse a actuar sola. No esta vez. Sabía a quién debía acudir. Javier, el detective privado con quien había trabajado en el pasado, sabía que si alguien podía ayudarla a desenmarañar la verdad sin perder la cordura, era él. Laura había jurado no involucrarse con más detectives tras tantas decepciones, pero en este caso no tenía opción. Esta vez, algo le decía que estaba cerca de la verdad. Y con esa decisión, Laura supo que, en lugar de ceder a la desesperación o al impulso, tomaría el control de la situación.
haría las cosas bien. No dejaría que el miedo la consumiera, ni que la esperanza la cegara. Mañana hablaría con Javier, y juntos descubrirían si la chica que veía todos los días desde la distancia era, de hecho, su hija desaparecida. Porque Laura ya no podía permitirse otro error, y no podía permitirse perder a Marta. No otra vez. Carlos se encontraba en la cocina, observando distraídamente el café que hervía en la cafetera mientras Sofía, su esposa, preparaba el desayuno. La casa en la que vivían era luminosa, moderna, un reflejo del nuevo comienzo que ambos habían construido juntos. A sus espaldas, los sonidos suaves de la vida cotidiana lo rodeaban, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de la radio, el susurro del viento a través de las ventanas abiertas. Era la vida que había deseado tras años de oscuridad, pero algo en su interior lo mantenía siempre inquieto. Sofía, con una sonrisa serena y la calma de quien está a punto de ser madre, lo observaba desde la mesa, acariciando suavemente su vientre redondeado. Carlos le devolvió la mirada, pero sus ojos delataban algo que Sofía conocía bien. Ese peso invisible, esa carga que llevaba desde hacía años. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, aunque ya conocía la respuesta. Él se encogió de hombros, intentando forzar una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Sí, solo pensando». Sofía lo conocía lo suficiente como para saber que esos pensamientos no eran sobre el trabajo ni sobre su futuro hijo. Era algo más profundo, algo que siempre estaba allí, al acecho en los momentos tranquilos. Marta. El nombre no había sido mencionado, pero colgaba en el aire como un espectro, un pasado que ninguno de los dos podía ignorar. Carlos había aprendido con el tiempo a sobrellevar el dolor de la desaparición de su hija, a enterrarlo lo suficiente como para que no destruyera lo que había intentado construir con Sofía. Pero cuando Laura lo llamó la noche anterior, diciendo que tal vez había encontrado a Marta, todo ese control se desmoronó en un instante. El pasado que había intentado dejar atrás había vuelto a su vida, y esta vez no podía ignorarlo. Recostado en la silla de la cocina, Carlos intentaba procesar lo que Laura le había contado. Habían pasado 10 años desde la desaparición de Marta, 10 años de búsqueda, de falsas esperanzas, de dolor. ¿Podía ser posible que, después de todo ese tiempo, su hija estuviera viva? ¿Que hubiera estado tan cerca de ellos todo ese tiempo? Laura me llamó anoche, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sofía dejó de mover el cuchillo que sostenía, sus ojos se oscurecieron ligeramente. Sabía que cada vez que Laura volvía a aparecer en sus vidas, la calma de Carlos se tambaleaba. Aunque entendía perfectamente el vínculo que compartían, el dolor que los unía, no podía evitar sentir un leve temor cada vez que el nombre de Marta salía a relucir. ¿Otra vez lo mismo?, preguntó ella con cautela, evitando sonar demasiado crítica. Sabía lo delicado que era ese tema para él. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo sé, Sofía. Esta vez suena diferente. Laura está convencida de que ha encontrado a Marta, una chica que vive a solo una cuadra de su casa. La descripción que me dio encaja». Sofía sintió un nudo formarse en su pecho. No podía imaginar lo que significaría para Carlos que esta nueva pista fuera real, y aún menos lo que significaría para ellos como pareja. La llegada de Marta, o incluso solo la posibilidad de encontrarla, traería de vuelta todo el dolor que Carlos había enterrado para seguir adelante. «Carlos», comenzó, midiendo sus palabras, «sabes que cada vez que Laura piensa que ha encontrado algo, te afecta. Y ahora, con el bebé en camino». Lo sé», interrumpió él, consciente de lo que Sofía estaba intentando decirle. Pero, a pesar de sus intentos por mostrarse racional, Carlos no podía apagar esa pequeña llama de esperanza que Laura había encendido con su llamada. ¿Y si esta vez era cierto? Durante años, había intentado aceptar lo impensable, que Marta probablemente no volvería. No porque no la amara, sino porque su mente, su cuerpo, su alma, no podían soportar más la carga de esa búsqueda interminable. Pero ahora, el simple hecho de imaginar que su hija estaba viva, a solo unos metros de ellos, era algo que no podía ignorar. Pero también tenía miedo. Miedo de que esa esperanza lo rompiera de nuevo. De que, si resultaba ser otra pista falsa,
todo lo que había construido con Sofía y todo el equilibrio que había logrado encontrar se derrumbaran. Sabía que Sofía lo necesitaba más que nunca en ese momento, con el embarazo avanzando y el bebé que venía en camino. Pero ¿cómo podía ignorar a Marta? «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía en voz baja. Carlos no respondió de inmediato. Quería estar allí para Sofía, para su hijo. Quería cerrar ese capítulo de su vida. Pero cada fibra de su ser le gritaba que debía saber la verdad. La imagen de Marta, su pequeña niña desaparecida, siempre estaba ahí, acechando en los rincones más profundos de su mente. Y si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que la joven que Laura había visto fuera realmente su hija, no podía simplemente dejarlo pasar. «No lo sé», respondió al fin, apretando los puños sobre la mesa. «No sé si puedo pasar por esto otra vez. Pero si Laura tiene razón, si esa chica es Marta, no puedo quedarme de brazos cruzados». Sofía lo observó en silencio. Aunque quería que Carlos dejara el pasado atrás, también sabía que no podía pedirle que lo hiciera completamente. La sombra de Marta siempre había estado entre ellos, y aunque Carlos intentaba ser un buen esposo, un buen futuro padre, ella sabía que nunca sería capaz de llenar completamente el vacío que Marta había dejado. «Carlos, te apoyo, lo sabes, pero...» Sofía hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Qué pasa si esta vez es otra pista falsa? No quiero verte romperte de nuevo, no cuando estamos tan cerca de comenzar nuestra propia familia». Carlos la miró, sintiendo la verdad en sus palabras. No era solo miedo por lo que significaba encontrar a Marta, era también el miedo a lo que perdería en el proceso. Sabía que su relación con Sofía había sufrido en el pasado por las apariciones repentinas de Laura y las falsas esperanzas. Sabía que, aunque ella no lo decía abiertamente, la posibilidad de que Marta volviera traería consigo todo el dolor de su matrimonio anterior. Y ahora, con el bebé en camino, el peso de esa realidad era más abrumador que nunca. Pero también sabía que, si no lo intentaba, si no investigaba esta pista, no podría vivir consigo mismo. Carlos estaba atrapado entre dos mundos, el presente, que había trabajado tanto por construir con Sofía, y el pasado, que seguía atado a Marta, a la hija que desapareció sin dejar rastro. Dos vidas que no lograba reconciliar. Finalmente, Carlos se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana mientras miraba el horizonte, como si en el paisaje pudiera encontrar las respuestas que tanto buscaba. «Voy a hablar con Laura», dijo con decisión. «Necesito saber qué está pasando. Si hay una posibilidad, aunque sea remota, de que esa chica sea Marta, no puedo ignorarlo». Sofía lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que no podía detenerlo, y tampoco podía pedirle que lo hiciera. Su corazón estaba dividido, porque aunque apoyaba a Carlos, también temía lo que esto significaba para ellos. «Está bien, Carlos», respondió finalmente, levantándose para abrazarlo por detrás. «Solo prométeme que no te perderás a ti mismo en esto. No quiero verte sufrir más». Carlos asintió, agradecido por el apoyo de Sofía, pero sabiendo que el camino que estaba a punto de emprender no sería fácil. No sabía qué iba a encontrar, pero sí sabía una cosa con certeza: ya no podía seguir ignorando su pasado. Con esa decisión tomada, salió de la casa, dejando a Sofía con una sensación de incertidumbre que crecía lentamente en su interior. Sabía que este viaje, esta búsqueda de Carlos, no solo afectaría su relación con Marta, sino también todo lo que habían construido juntos. Y así, Carlos se dirigió a enfrentar su pasado una vez más, sin saber que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su vida, sino también la de Laura, y sobre todo, la de la joven a quien ambos seguían llamando Marta. La oficina de Javier era un lugar sombrío, casi tan desgastado como él mismo. Las paredes estaban decoradas con viejos diplomas y fotografías de casos pasados, recuerdos de una carrera que alguna vez había sido prometedora. En una esquina polvorienta colgaba una placa de reconocimiento que ahora solo servía como un recordatorio amargo de los errores que lo habían llevado a perderlo todo. Javier había sido un policía brillante, el tipo de agente que creía en la justicia, en hacer las cosas bien. Pero todo eso cambió con un caso que lo arrastró a la ruina. Un secuestro que terminó en tragedia. Una decisión apresurada.
un mal juicio que terminó con una vida inocente perdida y con la suya destruida. Desde entonces, abandonó la fuerza, pero nunca el deseo de redimirse. La culpa lo perseguía como una sombra, y cada vez que miraba su reflejo en la ventana de su oficina, veía a un hombre que había fallado. Laura entró en ese espacio decadente con pasos inseguros. Habían pasado algunos años desde la última vez que recurrió a Javier, pero sabía que él era la única persona en quien podía confiar para este tipo de trabajo. Aunque las experiencias anteriores habían terminado sin respuestas, algo en la forma en que él se involucraba con los casos le daba a Laura la sensación de que él entendía su dolor mejor que nadie. «Javier», saludó ella suavemente, interrumpiendo el silencio opresivo de la habitación. Él levantó la mirada desde el escritorio lleno de papeles desordenados. Tenía el rostro marcado por el cansancio y el pasado. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con energía, ahora estaban apagados, pero al ver a Laura, una chispa de comprensión cruzó su mirada. «Laura», respondió con una voz ronca, «no esperaba verte por aquí de nuevo». Laura tomó asiento frente a él, incapaz de ocultar la ansiedad que la carcomía. Cada segundo que pasaba sin saber la verdad sobre la joven que había visto en la casa de Maple Street era como una losa sobre su pecho. Se miraron en silencio durante unos segundos, ambos sabiendo lo que venía a continuación. No hacía falta más que una mirada para que Javier entendiera que Laura, una vez más, estaba al borde de sumergirse en otra búsqueda desesperada. «Necesito tu ayuda», dijo ella finalmente, su voz temblando ligeramente. Javier se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho, y exhaló profundamente. Sabía que aceptar otro caso de Laura no iba a ser fácil. La última vez que trabajaron juntos, las pistas no llevaron a ningún lado, y verla destrozarse una vez más había sido devastador. Pero también sabía que no podía rechazarla. Había algo en Laura, en su tenacidad, que lo conectaba con su propia necesidad de redención. «¿Es sobre Marta, verdad?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba clara. Laura asintió y comenzó a relatarle todo lo que había ocurrido: la llamada anónima, la dirección, la joven que había visto salir de la casa. Describió a Clara con tanta precisión que Javier casi podía verla en su mente. A medida que Laura hablaba, él tomaba notas en un cuaderno gastado, pero lo más importante era lo que escuchaba entre líneas: la esperanza y el miedo que dominaban a Laura. Cuando terminó de hablar, Javier se quedó en silencio durante unos momentos, procesando la información. Sabía que investigar este caso traería consigo muchos riesgos, no solo para Laura, sino también para él mismo. Cada vez que trabajaba con un caso relacionado con secuestros, el recuerdo de su error pasado lo consumía. Pero también sabía que, si no aceptaba, se estaría negando la posibilidad de hacer algo bien, de ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. «Laura», dijo finalmente con una mezcla de escepticismo y cautela, «sabes que hemos pasado por esto antes. Las falsas pistas, las esperanzas rotas. Quiero ayudarte, pero también tienes que estar preparada para lo peor». «Lo sé», respondió Laura, su voz más firme de lo que Javier esperaba. «Esta vez es diferente. Lo siento. Y necesito saber la verdad, sea cual sea». Javier asintió lentamente. Sabía que no había nada que pudiera decir para disuadirla. Laura no era del tipo que se rendía fácilmente, y si había una mínima posibilidad de que Marta estuviera viva, no descansaría hasta confirmarlo. «De acuerdo», aceptó finalmente con un suspiro. «Empezaremos de inmediato». Laura soltó un suspiro de alivio. A pesar de todo, sentir que no estaba sola en esta nueva búsqueda era una pequeña victoria. Javier sacó una carpeta vacía de su escritorio y escribió el nombre Clara en la pestaña. «Cuéntame más sobre la casa», pidió, preparando el terreno para lo que sería una investigación minuciosa. Laura le habló de la vivienda en Maple Street, de la familia que parecía tan normal a simple vista. Le describió a Ana, la mujer que Laura creía que era la madre adoptiva de Clara, y a Manuel, el hombre que actuaba como el padre. A medida que lo hacía, Javier empezó a hacer preguntas clave. ¿Qué sabía sobre ellos? ¿Había notado algo inusual en su comportamiento? Laura explicó que, aunque todo parecía normal, algo no encajaba. La familia era demasiado perfecta,
demasiado armoniosa para alguien que, según ella, habría secuestrado a una niña. Javier tomó notas meticulosas, pero no pudo evitar sentir una creciente sospecha. Sabía, por su experiencia, que las apariencias podían ser muy engañosas. Familias con secretos oscuros sabían cómo proyectar una fachada de normalidad. Decidió que lo primero sería investigar los antecedentes de Manuel y Ana. Pero más que nada, lo que más le intrigaba era la chica, Clara. «Voy a empezar investigando a la familia», dijo Javier cerrando su cuaderno y metiéndolo en su chaqueta. «Necesito saber quiénes son en realidad». «¿Y la adopción? ¿Hay algo más que me puedas contar sobre cómo llegó Clara a esa casa?» «Eso es lo que más me preocupa», respondió Laura frunciendo el ceño. «No he podido averiguar nada sobre su adopción. Y eso es extraño, ¿no crees?» Javier asintió con gravedad. Las adopciones, incluso las más legítimas, dejaban un rastro. Si Clara había sido adoptada legalmente, habría registros claros. Pero si había sido secuestrada, si todo era una fachada, encontrar esas irregularidades sería el primer paso para desenmarañar el caso. «Voy a investigar los documentos de adopción, si es que existen. Y mientras tanto, mantente alejada de esa casa, Laura. No quiero que te acerques más de lo necesario hasta que tengamos algo concreto». Laura asintió, aunque sabía que sería difícil mantenerse a distancia. Cada día que pasaba, la necesidad de acercarse a la joven crecía. Pero confiaría en Javier. Esta vez, haría las cosas correctamente. «Gracias, Javier. Sé que no es fácil para ti, pero necesito saber». Javier la miró con una expresión que reflejaba tanto su propio dolor como su compromiso de ayudarla. En lo más profundo de su ser, sabía que ayudar a Laura también era una forma de redimirse por los errores que lo perseguían. «Lo descubriremos, Laura. Pase lo que pase, sabremos la verdad». Mientras Laura se despedía y salía de la oficina, Javier se quedó unos momentos observando su escritorio. Sabía que este caso no solo era una nueva oportunidad para Laura, sino también para él. Había fallado antes, había perdido a personas inocentes, pero esta vez no podía permitirse otro error. Mirando hacia la ventana, respiró profundamente, preparándose para lo que sabía sería un camino complicado y peligroso. No solo porque las personas que estaban detrás del secuestro podrían ser peligrosas, sino porque las verdades que iba a desenterrar probablemente destruirían vidas. Pero también sabía que era su única forma de compensar el pasado. Abrió su portátil, comenzando con las primeras búsquedas. Revisaría los antecedentes de Manuel y Ana, rastrearía cualquier registro de adopción, cualquier inconsistencia que pudiera encontrar. Conocía el sistema, sabía cómo moverse entre las sombras burocráticas. Esta vez, haría todo lo posible por no fallar. Mientras investigaba, no podía evitar sentir una creciente sensación de intriga. Había algo en este caso que no cuadraba. Y cuanto más investigara, más claro sería lo que estaba en juego. Laura se encontraba de nuevo sentada frente al volante, observando la casa desde la distancia, tal como había hecho en los días anteriores. Esta vez, sin embargo, su mente estaba más agitada que nunca. La información que le había dado Javier sobre los antecedentes de la familia de Clara aún resonaba en su cabeza. No había registros claros sobre la adopción de la joven, lo que confirmaba una de sus peores sospechas. Algo no estaba bien. Pero eso solo hacía que el dilema que la consumía creciera aún más. Desde su coche, veía la casa en calma, bañada por la luz del sol. El jardín perfectamente cuidado, el aire pacífico. La vida que llevaba Clara, o Marta, si es que realmente era ella, parecía una vida tranquila, feliz. Una joven que paseaba con su perro, salía con su madre a hacer compras y vivía aparentemente sin preocupaciones. Cada vez que Laura la veía, notaba algo familiar. Un gesto, una sonrisa fugaz, la manera en que la joven inclinaba la cabeza cuando escuchaba a los demás hablar. Eran pequeños detalles, ecos de Marta, pero también eran suficientes para alimentar una duda terrible. ¿Qué pasaría si esa vida no le había sido arrebatada a Marta, sino que ahora formaba parte de ella? Mientras observaba desde el coche, Laura trataba de contener las lágrimas. Si aquella chica era su hija, ¿quién era ella para irrumpir en su vida y romper esa burbuja de felicidad? ¿Qué derecho tenía de arrebatarle a Clara la vida que conocía, aunque esa vida estuviera construida sobre un cimiento de mentiras?
Ese pensamiento la atormentaba. Si bien deseaba con todas sus fuerzas recuperar a Marta, no podía ignorar el hecho de que esa adolescente, quienquiera que fuera, tenía vínculos con esa familia. Cada día que pasaba vigilando, Laura sentía que la brecha entre su lógica y su corazón se hacía más grande. Sabía que debía hacer algo, pero al mismo tiempo temía lo que desencadenaría si se precipitaba. El miedo de estar equivocada y el terror de estar en lo cierto eran igual de paralizantes. Aquella tarde, Laura observaba a Clara desde el coche mientras la joven se sentaba en el porche de la casa, absorta en un libro. Ana, su madre adoptiva, se encontraba cerca, regando las plantas con un gesto tranquilo y maternal. Desde afuera, todo parecía normal, y sin embargo, Laura sentía una sensación incómoda cada vez que miraba a Ana y a Clara interactuar. Había algo forzado, algo que Laura no podía entender del todo, pero que empezaba a hacerse evidente a medida que pasaban los días. Pero lo que más perturbaba a Laura era Clara misma. En varios momentos, cuando la joven alzaba la vista del libro o miraba al cielo, parecía perdida en pensamientos profundos. No era simplemente una adolescente distraída, era una joven que, al parecer, estaba buscando algo que ni siquiera ella sabía cómo definir. Clara había crecido en una vida que parecía perfecta, pero había pequeños detalles que sugerían que no todo estaba bien en su interior. Un día, mientras Clara paseaba por el vecindario con el perro, sus miradas se cruzaron por un breve segundo. Laura, que había estado siguiendo a una distancia segura, sintió cómo su corazón se aceleraba al ser vista. Clara detuvo sus pasos un momento, parpadeando, como si reconociera algo en Laura. Pero en lugar de acercarse, la joven simplemente desvió la mirada, continuando su paseo como si nada hubiera pasado. Ese momento, aunque fugaz, fue como un rayo atravesando a Laura. ¿Podría Clara haber sentido la misma conexión? ¿Era posible que su hija, perdida en los recuerdos distorsionados de su niñez, reconociera algo en ella? ¿O solo era la mente desesperada de Laura jugando con su realidad, fabricando señales donde no las había? Al caer la tarde, Laura no pudo más. La duda se estaba volviendo insoportable. Sin decir una palabra a Javier, condujo hasta la oficina de Carlos. Sabía que necesitaba hablar con él, aunque la conversación fuera incómoda y dolorosa. Carlos tenía tanto derecho a saber lo que estaba ocurriendo como ella. Y en el fondo, Laura esperaba que, de alguna manera, Carlos la ayudara a tomar una decisión. A lo largo de los años, a pesar de su distanciamiento, siempre había habido un hilo que los unía. El dolor compartido por la desaparición de Marta era ese hilo. Carlos, por su parte, estaba encerrado en su despacho, pero su mente estaba lejos de los papeles y las pantallas frente a él. Desde que había hablado con Laura, su vida había quedado suspendida en un estado de inquietud. Había intentado concentrarse en el trabajo, en su nueva vida con Sofía, en el hijo que estaba por llegar. Pero no podía. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que Marta estuviera viva, todo lo demás se desmoronaba. El golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pasa», dijo, sin mirar quién era. Cuando levantó la vista y vio a Laura entrar, su corazón se detuvo por un segundo. No había esperado verla tan pronto, pero sabía que este encuentro era inevitable. La tensión entre ellos era palpable. «Tenemos que hablar», dijo Laura sin perder el tiempo en formalidades. Carlos asintió, invitándola a sentarse. Ambos sabían que lo que estaban a punto de discutir cambiaría sus vidas, una vez más. «¿Has averiguado algo más?», preguntó él, intentando sonar neutral, aunque el temblor en su voz lo delataba. Laura respiró hondo, juntando las manos sobre su regazo. «Javier ha estado investigando. No hay registros claros de la adopción de Clara», comenzó, y vio cómo la cara de Carlos se tensaba al escuchar esas palabras. «No hay pruebas concluyentes todavía, pero... Carlos, cada vez que la veo, cada gesto, cada mirada, siento que es Marta. Lo sé. Pero al mismo tiempo, hay algo que no puedo ignorar». Carlos se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Carlos, esa chica parece feliz». La voz de Laura se quebró un poco al decirlo en voz alta. «Clara, o Marta, ha vivido con esa familia durante años. Y aunque algo me dice que Manuel, el padre adoptivo, oculta algo, la relación entre ella y Ana parece real. ¿Cómo voy a destruir lo que ella conoce como su vida?»
Carlos se quedó en silencio, asimilando lo que Laura acababa de decir. Una parte de él entendía el conflicto. Si aquella chica realmente era Marta, entonces la situación era mucho más compleja que simplemente recuperar a su hija. Estaba claro que Clara tenía vínculos emocionales profundos con esa familia, con Ana, y romperlos de manera abrupta podría ser devastador para todos. Laura, si es nuestra hija, no importa lo que esté viviendo ahora, lo que importa es la verdad, respondió finalmente con voz firme pero cargada de dolor. Si fue secuestrada, si le robaron su vida, entonces ella merece saberlo, incluso si al principio es doloroso. Laura asintió, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. El dilema moral la desgarraba por dentro. Quería a su hija de vuelta, pero también temía que la verdad rompiera a la joven más allá de cualquier reparación. ¿Y si no puede soportarlo?, preguntó en un susurro. Carlos no respondió de inmediato. Sabía que Laura tenía razón en ese punto. Marta, o Clara, no era la misma niña que habían perdido. Ahora era una adolescente con su propio mundo, sus propios recuerdos, y arrancarla de eso podría destruirla emocionalmente. No lo sabremos hasta que lo intentemos, dijo finalmente, su voz más suave. Pero debemos hacerlo. No podemos dejar que siga viviendo una mentira, si es que realmente es Marta. Laura asintió lentamente, sabiendo que tenía razón. Pero, aunque la verdad era necesaria, eso no la hacía menos dolorosa. En su corazón, Laura se preparaba para la batalla emocional más grande de su vida. La decisión estaba tomada. Junto a Javier y con el apoyo, aunque emocionalmente distante, de Carlos, Laura haría lo necesario para descubrir la verdad. Aunque eso significara enfrentarse a la posibilidad de que Clara, quienquiera que fuera, no quisiera tener nada que ver con ella. Javier cerró la carpeta con un suspiro pesado. Los papeles en su interior crujieron bajo la presión de su mano. Lo que había descubierto no solo era perturbador, sino que encajaba perfectamente con las sospechas que habían empezado a formarse en su mente desde el principio de la investigación. Sabía que este caso sería complicado, pero lo que había encontrado sobre Manuel superaba cualquier expectativa. Había más de lo que parecía en esa familia aparentemente normal. Frente a él, Laura esperaba con una mezcla de ansiedad y miedo. Había aprendido a no hacerse ilusiones rápidamente, pero las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional que la mantenía al borde del colapso. Necesitaba saber lo que Javier había descubierto, pero también temía que las respuestas pudieran ser más dolorosas de lo que esperaba. «Javier, ¿qué encontraste?», preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. El detective la miró con una expresión grave, calculando cuidadosamente cómo debía entregarle las noticias. Lo que tenía que decirle podría cambiarlo todo, y no solo para ella, sino también para Clara, o Marta, si finalmente resultaba ser su hija. «Laura, lo que encontré no es fácil de asimilar», empezó, con un tono de voz bajo pero firme. «He estado investigando a Manuel, y lo que descubrí va más allá de un simple caso de adopción irregular». El silencio en la pequeña oficina se volvió más denso. Laura sentía que su corazón se aceleraba. La adrenalina corría por sus venas mientras esperaba escuchar lo que Javier tenía que decir. «Manuel está vinculado a una red de tráfico de niños», soltó Javier finalmente, sin rodeos. «No es solo un padre adoptivo que consiguió a Clara a través de canales irregulares. Él formaba parte activa de una organización que traficaba con niños secuestrados». El mundo de Laura se tambaleó. «¿Qué?», exclamó, apenas capaz de creer lo que estaba oyendo. Aunque sabía que algo estaba mal desde el principio, nunca había imaginado que la situación fuera tan terrible, tan siniestra. «¿Estás diciendo que Manuel...?» «Manuel fue uno de los operadores clave de esta red durante varios años», continuó Javier, sus palabras llenas de pesar. «Esta organización secuestraba niños pequeños, los trasladaba por diferentes partes del país y los ponía en adopciones ilegales. Bajo la apariencia de una agencia legítima, falsificaban documentos y los entregaban a familias desesperadas por adoptar. Familias que a veces ni siquiera sabían que estaban involucradas en algo ilegal». Laura cerró los ojos, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La idea de que su hija había sido víctima de algo tan oscuro y retorcido le producía náuseas. Todo empezaba a cobrar sentido.
La razón por la cual no había registros claros de la adopción de Clara, las inconsistencias en la historia de Manuel y Ana. Ahora estaba claro. Marta había sido robada, vendida como si fuera un objeto, y Manuel había estado involucrado en ello. ¿Y Ana?, preguntó Laura con la voz apenas un susurro. ¿Sabía ella lo que estaba pasando? Javier se pasó una mano por el cabello, pensativo. Esa es la parte que aún no está clara. Según lo que he descubierto hasta ahora, no hay evidencia directa que sugiera que Ana estuviera al tanto de todo. Es posible que Manuel la haya mantenido en la oscuridad, haciéndola creer que todo era legal. Pero no podemos estar seguros de cuánto sabe. Lo que está claro es que Manuel tenía un control significativo sobre ella, y su influencia parece haber mantenido a Ana bajo su dominio durante años. Laura sintió una mezcla de alivio y compasión por Ana. Si la mujer no sabía lo que había sucedido, entonces ella también era una víctima de las mentiras de Manuel. Pero si lo sabía, todo se complicaría aún más. Nada en esta situación era sencillo. Manuel debe haber creído que esta red estaba completamente desmantelada y que su pasado estaba enterrado, continuó Javier, volviendo a abrir la carpeta para revisar algunos documentos. Pero hay muchas lagunas en el cierre de esa red, y Clara o Marta es una de ellas. Muchas de las adopciones ilegales nunca fueron descubiertas. Laura, con las manos temblorosas, apenas podía contener las lágrimas. La furia y el miedo se arremolinaban en su interior. Si Manuel era capaz de algo así, ¿qué más podría estar ocultando? ¿Cómo había tratado realmente a Marta todos estos años? Javier, susurró, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que le acababan de revelar. ¿Qué hacemos ahora? El detective sabía que esta era la pregunta más difícil de responder. No había una solución fácil, pero también sabía que la situación había escalado más allá de cualquier posible discreción. La participación de Manuel en una red de tráfico infantil requería una intervención mayor. Lo primero es asegurarnos de que Clara está a salvo, dijo con determinación. Si Manuel siente que estamos acercándonos a la verdad, podría intentar huir o, peor aún, hacerle daño para protegerse. Tenemos que actuar con rapidez, pero también con inteligencia. No podemos poner en riesgo a Clara. Laura asintió, sus emociones desbordándose. El instinto de proteger a su hija era más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba dispuesta a todo para sacarla de las garras de Manuel, aunque significara enfrentarse a las sombras más oscuras de su pasado. Necesito que mantengas la calma, añadió Javier, consciente de lo difícil que eso sería para ella. Vamos a recopilar pruebas suficientes para que las autoridades puedan intervenir, pero no podemos precipitarnos. Un movimiento en falso, y podríamos perder la oportunidad de salvarla. Laura asintió de nuevo, aunque cada fibra de su ser le pedía que actuara ya, que corriera a esa casa y tomara a su hija entre sus brazos para llevársela lejos de todo ese horror. Pero sabía que Javier tenía razón. Había que ser pacientes y hacer las cosas bien. Mientras se ponían de pie para salir de la oficina, una última pregunta atormentó a Laura. «Javier, ¿Clara lo sabe?», preguntó con voz temblorosa. «¿Sabe algo de todo esto?». Javier hizo una pausa con la mano en la puerta antes de mirarla a los ojos. «No lo sé», respondió con honestidad. Clara podría estar completamente a oscuras sobre su pasado o podría estar empezando a sospechar. Lo único que sé es que, si es realmente Marta, va a necesitar tiempo para entender lo que ha ocurrido. Y vamos a necesitar toda nuestra fuerza para apoyarla. Con esas palabras, el peso de la situación cayó sobre los hombros de Laura como una carga aún más pesada. Sabía que lo que venía sería devastador para todos los involucrados. Clara estaba viviendo una mentira, y desenterrar esa mentira traería consigo un dolor inmenso. Pero la verdad tenía que salir a la luz. Manuel no podía salirse con la suya, y aunque el camino fuera oscuro y lleno de obstáculos, Laura estaba dispuesta a caminarlo, porque al final, si todo salía bien, podría finalmente tener a Marta de vuelta. El día en que Javier entregó a Laura los resultados de la prueba de ADN, la sensación de inminencia lo invadía todo. La confirmación de la identidad de Clara había sido el último paso para cerrar el círculo de dudas, pero, paradójicamente, no trajo el alivio que Laura había esperado durante tantos años. La verdad era un arma de doble filo. Sentada en la pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse, Laura miraba la carpeta que Javier acababa de dejar sobre la mesa como si fuese un objeto explosivo.
Sabía lo que contenía, lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero tener esa certeza, plasmada en papel, era algo mucho más grande. Era la respuesta que había buscado durante una década. Era la esperanza que la había mantenido viva y el miedo que la había torturado. Javier la observaba con cautela, midiendo cada uno de sus movimientos. Sabía que las palabras no serían suficientes para consolarla en ese momento. Laura abrió la carpeta con manos temblorosas. El papel impreso que había dentro llevaba su peor pesadilla y su más ansiado sueño en letras frías y formales. Clara era Marta. Los resultados del ADN no dejaban lugar a dudas. Después de 10 años de búsqueda, su hija estaba viva, pero el alivio nunca llegó. Lo que sintió en ese momento fue un torbellino de emociones que la dejaron exhausta. No era el final de su búsqueda. Era el comienzo de algo mucho más difícil. «Es ella», susurró, con la voz rota por la emoción contenida. Javier asintió, su rostro grave. «Sí, Laura. Marta está viva. Pero ahora viene la parte más complicada. Tienes la verdad, pero no sabemos cómo va a reaccionar cuando lo descubra». Laura cerró los ojos, permitiéndose por un momento experimentar la inmensidad de esa revelación. Había pasado tantos años soñando con ese momento, pero nunca imaginó que la realidad sería tan compleja. La niña que había perdido no era la misma que había encontrado. Clara, o Marta, no la recordaba. Y lo peor era que para Clara, su vida, sus recuerdos, estaban con Ana y Manuel, sin saber que esa vida había sido construida sobre una mentira. «¿Cómo le digo que soy su madre?», preguntó Laura, apenas conteniendo las lágrimas. «¿Cómo le explico todo esto sin destrozar su vida?». Javier sabía que esa era la pregunta más difícil. No había respuestas simples. Clara había crecido bajo la tutela de Manuel y Ana, sin saber que había sido secuestrada, y el trauma de descubrir la verdad podría ser devastador. Para ella, Laura no era más que una desconocida, y la verdad amenazaba con destruir todo lo que conocía. «Tienes que darle tiempo, Laura», respondió Javier con voz tranquila, aunque el peso de sus palabras no hacía que la situación fuera más llevadera. «No puedes lanzarle esta verdad de golpe. Ella ha vivido una vida que, por muy falsa que sea, es la única que conoce. Necesitarás paciencia y tendrás que ser fuerte por ella». Las lágrimas finalmente se desbordaron por las mejillas de Laura. Después de tantos años de búsqueda, después de tantas noches sin dormir imaginando este momento, ahora enfrentaba una realidad que nunca había anticipado. Su hija podría rechazarla. Y no solo eso, sino que Clara estaba emocionalmente conectada a las personas que la habían robado. Javier, sintiendo la vulnerabilidad de Laura, dejó que el silencio la envolviera. Sabía que había más en juego que solo una revelación. También estaba Manuel, un hombre que se aferraba desesperadamente a su control sobre Clara. Mientras tanto, Ana parecía estar en la oscuridad, o al menos, eso era lo que mostraba. Si la verdad salía a la luz de manera precipitada, el peligro aumentaría. Manuel haría cualquier cosa para proteger su secreto. «Tenemos que movernos con cautela», continuó Javier. «Lo que has descubierto sobre Manuel lo hace un hombre peligroso. Sabemos que está vinculado a una red de tráfico de niños y no podemos subestimarlo. Si siente que está perdiendo el control, podría intentar hacer algo desesperado». Laura lo sabía, pero el miedo por Clara era más fuerte que cualquier otra cosa. Sabía que ahora la prioridad era protegerla. Aunque la relación entre Clara y Manuel parecía normal en el exterior, sabiendo lo que había descubierto sobre él, Laura temía lo peor. Si Manuel era capaz de robarle su hija y crear una fachada perfecta durante años, ¿qué más sería capaz de hacer para proteger su mentira? «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó Laura, la decisión firme en su voz, a pesar del dolor que sentía. «Primero», dijo Javier pensativo, «necesitamos a Ana de nuestro lado. Si ella es realmente ignorante de todo lo que Manuel ha hecho, será crucial para ayudar a Clara a procesar la verdad. No podemos llegar a Clara directamente sin provocar un caos emocional que podría ser devastador». Laura asintió. Sabía que Ana, si no era cómplice, podía ser la clave para ayudar a Clara a transitar este camino tan doloroso. A pesar del rencor que sentía hacia ella por haber criado a su hija bajo falsas pretensiones, Laura también sentía una extraña compasión. Ana, tal vez,
También había sido una víctima de Manuel, manipulada y controlada, y si era así, podrían convertir a Ana en una aliada. Tenemos que encontrar una manera de hablar con Ana sin alertar a Manuel, continuó Javier. Si logramos que ella entienda la verdad, podremos acercarnos a Clara de una forma menos traumática, pero necesitamos pruebas contundentes, algo que no pueda negar. Laura se sintió abrumada por la magnitud del plan. No solo estaba enfrentando el dolor de recuperar a su hija de una manera tan fría y distante, sino que ahora debía involucrarse en un juego peligroso contra un hombre capaz de cualquier cosa para protegerse. ¿Y si Ana no quiere creerme?, preguntó Laura, su voz llena de incertidumbre. ¿Y si ella decide mantenerse del lado de Manuel? Javier la miró con la expresión seria de quien ha visto demasiadas posibilidades en su carrera. Es un riesgo que tenemos que tomar. Pero si le presentamos las pruebas correctas y le mostramos lo que realmente está en juego, creo que podremos hacerla entender. Lo que está claro es que Manuel no se detendrá ante nada para mantener su control sobre Clara. Si Ana lo desafía, entonces tendremos una oportunidad. Laura tomó aire profundamente, tratando de calmarse. Sabía que esto sería un proceso largo y doloroso. La niña que había imaginado que regresaría a ella con los brazos abiertos no existía. Marta había crecido como Clara, una adolescente con sus propios lazos emocionales, y romper esos lazos sería difícil, si no imposible. Tendría que ser paciente, tendrían que moverse despacio, pero lo harían bien, porque no había otra opción. Lo haremos, dijo Laura finalmente, su voz temblando pero decidida. Lo haré por ella, aunque me cueste todo. Marta necesita saber la verdad, aunque eso signifique que nunca quiera verme como su madre. Javier asintió, admirando la fortaleza de Laura, aunque sabía lo doloroso que sería para ella enfrentarse a esta nueva realidad. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero ahora no había vuelta atrás. El primer paso estaba dado. Tenían la prueba. Marta estaba viva, y aunque su vida actual era una mentira, había esperanza. Pero el verdadero desafío estaba aún por delante: desmantelar la vida falsa que Manuel había creado y reconstruir los lazos rotos entre madre e hija sin destruir a Clara en el proceso. Manuel se paseaba inquieto por la sala de su casa, cada paso resonando como un eco en el silencio tenso que envolvía el lugar. Hacía días que notaba algo extraño en el ambiente, como si una tormenta silenciosa estuviera a punto de desatarse sobre su perfecta fachada de vida. Había demasiadas coincidencias, demasiadas miradas furtivas de Ana, demasiadas señales que le indicaban que algo no estaba bien. El control que había mantenido durante años comenzaba a desmoronarse. Manuel había sobrevivido mucho tiempo en las sombras, manipulando a quienes lo rodeaban, tejiendo una vida que desde el exterior parecía impecable. Clara, su mayor logro, su hija, había sido la clave de esa ilusión. Nadie cuestionaba la legalidad de su adopción, y Ana, su esposa, nunca había preguntado demasiado, contenta con el rol de madre que tanto había deseado. Pero ahora sentía que todo se estaba desmoronando. La sensación de que alguien lo estaba observando crecía día a día. No era solo una paranoia vacía. Desde que Clara había mencionado una extraña mujer que la miraba mientras paseaba al perro, Manuel había estado en alerta máxima. Su instinto le decía que esa mujer, Laura, no era solo una curiosa. Sabía que Laura estaba relacionada con algo del pasado. Aunque Clara no había prestado demasiada atención al encuentro fugaz, él lo había notado. Y sabía que, cuando la verdad estaba en riesgo, siempre había que anticiparse. Al llegar a la cocina, Manuel miró a Ana, que preparaba el desayuno. Había algo en su mirada que lo inquietaba más de lo habitual. Ana había cambiado, y Manuel lo notaba. Antes, solía seguir sus indicaciones sin cuestionarlas, pero en los últimos días había un silencio incómodo entre ellos. Ana estaba nerviosa, y él lo sabía. Estaba empezando a sospechar algo. La idea lo puso en alerta. Ana no podía saber la verdad. No toda. «Todo bien, cariño», dijo él, intentando sonar casual mientras se servía una taza de café. «Te noto distraída estos días». Ana levantó la vista. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una sartén. No era solo el miedo, era la culpa. Desde que había comenzado a notar las grietas en la historia de la adopción de Clara, no había podido ocultar su ansiedad.
Sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de enfrentarse a lo que eso significaba. Temía a Manuel, a las mentiras que él había construido alrededor de su vida, pero sobre todo, temía lo que perdería si la verdad salía a la luz. Clara era su hija, aunque no de sangre, y no podía imaginar un futuro sin ella. «Estoy bien», respondió, esforzándose por no delatar sus dudas. «Solo un poco cansada». Manuel observó su respuesta con desconfianza. Había aprendido a leer las señales, y Ana claramente le ocultaba algo. No podía arriesgarse. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, Manuel comenzó a preparar su plan de fuga. Si las cosas estaban empezando a desmoronarse, tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Había vivido demasiado tiempo en la mentira, pero no estaba dispuesto a perder a Clara. Ella era el centro de su mundo, la pieza que había sostenido su vida durante años. No la dejaría ir, no dejaría que Laura, o quien fuera, se la arrebatara. Mientras Ana dormía, Manuel revisó sus antiguos contactos. Tenía todavía algunos aliados en las sombras, personas que le debían favores, y estaba dispuesto a usarlos si era necesario. Dinero en efectivo, documentos falsificados, rutas de escape bien planificadas. No era la primera vez que pensaba en la posibilidad de tener que huir, y tenía todo preparado para hacerlo. Sabía que Clara no querría irse, no sin explicación, pero ya había planeado cómo manipular la situación para que ella no tuviera opción. El miedo se apoderaba de él, pero también la ira. No permitiría que todo lo que había construido se viniera abajo. No ahora. Clara era suya, y estaba dispuesto a todo para mantenerla a su lado. El plan estaba en marcha. En un par de días, desaparecerían. Nadie los encontraría, ni Laura, ni Javier, ni la policía. Sabía cómo moverse entre las sombras, y esta vez no cometería errores. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Laura no podía dejar de pensar en su hija. Habían pasado unos días desde que Javier le había confirmado que Clara era realmente Marta, y aunque la alegría de saber que su hija estaba viva seguía siendo poderosa, el miedo y la incertidumbre la consumían. ¿Cómo iba a acercarse a ella sin causar más daño? El plan que Javier le había propuesto seguía siendo el único camino viable: acercarse a Ana. Si conseguían que Ana viera la verdad, podrían derrumbar la fachada de Manuel sin hacerle daño a Clara. Pero había riesgos, y Laura no podía sacudirse el temor de que Manuel descubriera lo que estaban planeando antes de tiempo. Javier, por su parte, había sido más cauteloso en los últimos días. Sabía que se estaban acercando peligrosamente a Manuel, y había empezado a notar que los pasos que daba eran seguidos de cerca. Tenía contactos en la policía que le habían advertido sobre posibles movimientos sospechosos, pero hasta ahora no había habido nada concreto. Aún así, algo en su instinto le decía que Manuel sabía que estaban detrás de él, y eso lo ponía en alerta máxima. Lo que Javier no sabía era que Ana, en secreto, ya había comenzado a dudar seriamente de su esposo. Había encontrado documentos que no entendía, recibos que no cuadraban con la historia de la adopción de Clara, y lo más perturbador de todo, había encontrado una carta antigua de una agencia de adopción que Manuel le había dicho que era solo un trámite más. Las palabras «adopción irregular» la habían congelado. Ana había pasado años en la ignorancia, pero ahora la verdad comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. No podía negar más lo que estaba ocurriendo. El miedo la consumía. Sabía que si confrontaba a Manuel, todo se derrumbaría. Pero también sabía que si no hacía nada, Clara seguiría viviendo una mentira. Cada día que pasaba, Ana se sentía más atrapada en una red de secretos que ya no podía sostener. Esa tarde, después de una mañana tensa en la que apenas intercambió palabras con Manuel, Ana tomó la decisión más valiente de su vida. Salió de la casa, asegurándose de que Manuel no la siguiera, y se dirigió al lugar donde sabía que Laura estaría. Había hecho preguntas discretas, había rastreado su dirección, y aunque no sabía cómo iba a afrontar lo que tenía que decirle, sabía que tenía que hacerlo. Ana necesitaba la verdad, tanto como Laura la necesitaba. Cuando Laura abrió la puerta y vio a Ana parada allí, con los ojos llenos de dudas y miedo, supo que algo había cambiado. «Tenemos que hablar», dijo Ana con voz temblorosa. Esa noche, en la pequeña sala de Laura, la verdad comenzó a salir a la luz. Ana, llena de confusión y terror,
Escuchó mientras Laura y Javier le contaban todo lo que habían descubierto sobre Manuel, sobre la adopción ilegal de Clara, sobre la red de tráfico de niños. Al principio, Ana negó la realidad, incapaz de aceptar que el hombre al que había amado y confiado era capaz de algo tan monstruoso. Pero conforme los documentos se apilaban frente a ella y los recuerdos de todas las veces que había ignorado las señales la golpeaban, la realidad se volvió innegable. ¿Qué hago?, preguntó finalmente Ana, su voz rota por la desesperación. ¿Cómo le digo a Clara que todo lo que ha vivido es una mentira? ¿Cómo puedo enfrentarme a Manuel? Laura, que también estaba devastada por el dolor de todo lo que había perdido, tomó la mano de Ana. No estás sola en esto. Lo haremos juntas. Pero necesitamos proteger a Clara. Manuel no puede descubrir lo que estamos haciendo. Javier intervino, su mente ya maquinando el siguiente paso. Manuel está nervioso. Lo hemos visto. Creo que está planeando huir. Tenemos que actuar rápido. Si lo dejamos escapar con Clara, podríamos perderla para siempre. Las palabras de Javier sacudieron a Ana hasta el fondo. Sabía que, si Manuel sentía que estaba perdiendo el control, haría lo que fuera para mantener a Clara a su lado. No podía permitirlo. Lo detendremos, dijo Ana, finalmente reuniendo el coraje que había perdido durante todos esos años. No dejaré que se lleve a mi hija, ni a Marta. El plan estaba en marcha. El aire de la noche era denso, cargado de una tensión casi palpable mientras Laura, Javier y Ana aguardaban en silencio. Todo había sido planeado con precisión. La intervención debía ser rápida, calculada y, sobre todo, sin despertar sospechas hasta el último momento. Sabían que si Manuel sentía la mínima señal de que lo habían descubierto, reaccionaría de manera desesperada, y eso ponía a Clara en un peligro inminente. Todo dependía de la sincronización perfecta. Ana estaba temblando. El coraje que había reunido para enfrentarse a la verdad sobre Manuel ahora parecía desvanecerse bajo el peso de lo que estaba por suceder. Sabía que, en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. No solo perdería a Manuel, un hombre que, aunque había resultado ser un monstruo, había sido su esposo durante años, sino que también perdería a Clara, su hija en todo sentido menos en el biológico. Laura, a su lado, estaba igual de ansiosa, pero la determinación de una madre que había esperado 10 largos años por este momento la mantenía firme. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no podía permitirse flaquear. Marta estaba a unos pasos de distancia, y ahora, más que nunca, debía mantener la calma para evitar que Manuel se saliera con la suya. «Estará aquí pronto», dijo Javier, mirando el reloj mientras vigilaba la casa a lo lejos, donde las luces aún estaban encendidas. Sabían que Manuel había estado haciendo movimientos sospechosos los últimos días, preparando lo que claramente era un escape. Ahora, el tiempo se les agotaba. Si no actuaban rápido, Clara desaparecería de nuevo. Esta vez, tal vez, para siempre. El coche de Manuel salió del garaje, como lo había hecho las noches anteriores, pero esta vez, Ana sabía que su marido no regresaría. Esta era la noche en que pensaba huir. Ya lo habían visto venir. La maleta que Clara llevaba cuando salió de la casa confirmó sus peores temores. Manuel había logrado convencer a Clara de que algo peligroso estaba a punto de suceder y que su única opción era marcharse con él. Javier dio la señal y todos se pusieron en movimiento. No había margen para el error. La tensión explotó cuando llegaron a la casa. Javier y Laura se mantuvieron en las sombras mientras Ana entraba por la puerta principal. El plan requería que ella enfrentara a Manuel primero, como una forma de ganar tiempo y distraerlo mientras Javier contactaba con la policía. No podían permitir que se llevara a Clara antes de que llegara la ayuda. Cuando Ana entró en la casa, su corazón latía tan rápido que sentía que no podía respirar. Clara, al verla, soltó la maleta que estaba preparando y corrió hacia ella, desconcertada. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sin comprender del todo por qué su madre parecía tan aterrada. Antes de que Ana pudiera responder, Manuel apareció en la puerta del salón, sus ojos oscuros, llenos de rabia contenida. Sabía que algo andaba mal y que Ana había cambiado. Durante años, había mantenido el control sobre ella, moldeando sus pensamientos y decisiones, pero ahora algo en su esposa había roto ese hechizo.
y esa ruptura lo ponía en una posición vulnerable. «¿Qué estás haciendo aquí, Ana?», preguntó Manuel con un tono afilado, su mirada deslizándose hacia Clara con una mezcla de manipulación y frialdad. «Ya hemos hablado de esto. Clara y yo nos vamos. Es lo mejor para todos». Ana tragó saliva, incapaz de sostener la mirada de Manuel por un momento, pero sabía que no podía retroceder ahora. «No vas a llevártela», respondió con voz temblorosa pero decidida. «Clara no se va a ir contigo, Manuel. Todo lo que le has dicho es una mentira». Clara, sorprendida por el tono de su madre, miraba de un lado a otro, confusa y cada vez más angustiada. Nunca había visto a Ana hablarle a Manuel de esa manera. «¿Mentiras?», dijo Manuel con una risa amarga. «¿De qué estás hablando, Ana? Clara es nuestra hija. Sabes que lo mejor para ella es mantenerse lejos de todas esas personas que nos acechan. Quieren destruir nuestra familia, ¿no ves? Todo lo que he hecho es para protegerla». Ana sacudió la cabeza, sintiendo cómo la verdad que tanto temía escapaba de sus labios, como una tormenta que ya no podía contener. «No lo es, Manuel. Clara no es nuestra hija. Todo esto, todo lo que hemos vivido, es una mentira». El mundo de Clara pareció detenerse en ese momento. Su rostro se quedó sin expresión por unos segundos, tratando de procesar las palabras de su madre. Pero antes de que pudiera decir algo, Manuel avanzó hacia Ana con una furia creciente, la fachada que había construido durante años finalmente rompiéndose. «¿Qué estás diciendo?», gritó, con una intensidad que hizo que Clara retrocediera instintivamente. «No sabes de lo que estás hablando». «Sí lo sé, Manuel», gritó Ana, su voz llena de desesperación. «Sé todo lo que hiciste. Lo sé todo. Me mentiste. Nos mentiste a ambas. Clara fue robada, y yo fui tan ciega que te creí durante todos estos años». Clara se quedó paralizada, las palabras de su madre resonando en sus oídos sin poder procesarlas del todo. ¿Robada? ¿Mentiras? Su mente intentaba aferrarse a algo, pero todo lo que conocía se desmoronaba frente a ella. Antes de que Manuel pudiera hacer o decir algo más, la puerta principal se abrió de golpe y Javier entró con firmeza, seguido de Laura. El rostro de Manuel palideció al verlos. «Ya basta, Manuel», dijo Javier con voz controlada pero firme. «Todo ha salido a la luz. Sabemos lo que hiciste. La policía está en camino. No puedes seguir ocultándote». El silencio en la sala fue abrumador. Laura miró a Clara, su corazón latiendo dolorosamente al ver a su hija, quien estaba completamente destrozada por lo que acababa de escuchar. Clara no sabía en quién confiar. El hombre que había llamado papá durante toda su vida la había traicionado, y ahora, frente a ella, estaba una mujer que decía ser su verdadera madre. «Clara», susurró Laura, dando un paso hacia adelante, sin poder contener las lágrimas. «Yo soy tu madre. Te perdí hace muchos años, pero nunca dejé de buscarte. Eres Marta, mi Marta». Clara, con el rostro empapado en lágrimas, miró a Laura como si fuera una completa extraña. La confusión y el terror se mezclaban en su expresión mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. «No», murmuró Clara dando un paso hacia atrás, alejándose tanto de Manuel como de Laura. «No puede ser». La situación se volvió crítica cuando Manuel, viendo que todo estaba perdido, intentó abalanzarse sobre Clara para llevársela a la fuerza. Pero Javier reaccionó rápidamente, sujetando a Manuel antes de que pudiera tocar a la joven. «No puedes hacer esto, Manuel», gritó Javier mientras lo inmovilizaba. «Todo ha terminado». En ese momento las sirenas de la policía se oyeron a lo lejos, acercándose rápidamente. Manuel, sabiendo que su tiempo había acabado, comenzó a luchar, intentando liberarse de las garras de Javier, pero ya no tenía escapatoria. La vida que había construido sobre mentiras y manipulaciones estaba colapsando. Ana corrió hacia Clara, abrazándola fuertemente, mientras la joven temblaba en sus brazos completamente destrozada. «Lo siento, Clara. Lo siento tanto», sollozó Ana, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No sabía lo que había hecho. Laura, viendo a su hija tan frágil y vulnerable, dio un paso hacia adelante, queriendo acercarse, pero sabiendo que Clara estaba emocionalmente abrumada.
El reencuentro que había soñado durante tanto tiempo no sería el que había imaginado. Clara había sido destrozada emocionalmente, y ahora, con la verdad revelada, el camino hacia la sanación sería largo y doloroso. El tiempo parecía haberse detenido en los días posteriores a la confrontación. Clara, o Marta, como Laura intentaba llamarla en su mente, estaba en un estado de confusión y negación tan profundo que apenas hablaba. Las revelaciones habían sido demasiado abrumadoras, y aunque Manuel estaba bajo custodia policial, y Ana había roto definitivamente con él, la devastación emocional de Clara era inmensa. Laura había imaginado este momento durante una década. En sus sueños, cuando recuperara a su hija, sería un momento de lágrimas, abrazos y alegría desbordante. Pero la realidad era mucho más cruda, mucho más dolorosa. Clara no la reconocía como madre, y lo que para Laura era una revelación milagrosa, para Clara era un terremoto emocional que había destrozado los cimientos de todo lo que conocía. Clara había sido llevada a un lugar seguro, bajo el cuidado de profesionales que intentaban ayudarla a procesar lo ocurrido. El trauma de descubrir que la vida que había conocido era una mentira la había dejado destrozada. Se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, solo respondiendo con monosílabos, perdida en sus pensamientos. El dolor de Laura era indescriptible. Había encontrado a su hija, pero no de la manera que esperaba. Marta, o Clara, estaba allí, físicamente presente, pero emocionalmente distante, atrapada en su propio mar de confusión. Cada vez que Laura intentaba acercarse, la joven retrocedía, temerosa, desorientada. Laura se pasaba horas sentada en una pequeña sala de espera, esperando alguna noticia, algún indicio de que su hija comenzaba a sanar, a aceptar la verdad. Pero cada día era una nueva prueba de paciencia. Clara estaba dividida. Por un lado, sentía una extraña conexión con Laura, una sensación profunda que no entendía. Pero por otro lado, Ana seguía siendo su madre, la mujer que la había criado. Los sentimientos eran contradictorios, y Clara no sabía cómo manejarlos. Una tarde, mientras Laura esperaba, Carlos apareció. Desde el día de la confrontación, no habían tenido la oportunidad de hablar en profundidad. Carlos había estado lidiando con sus propios demonios. La noticia de que Marta estaba viva lo había golpeado con una intensidad que no había anticipado. Pero, al igual que Laura, su reencuentro con la realidad era doloroso. Marta no lo recordaba. Para ella, él no era su padre, solo una figura más de ese pasado que se desmoronaba ante sus ojos. Cuando Carlos entró en la sala de espera, Laura levantó la mirada, sorprendida de verlo allí. Durante años, había aprendido a vivir sin su apoyo, pero en ese momento, más que nunca, deseaba no estar sola en esa lucha emocional. «¿Cómo está?», preguntó Carlos, sentándose a su lado con expresión sombría. Laura soltó un largo suspiro, sus ojos cansados reflejando todo el dolor acumulado. «No lo sé», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «No habla conmigo. No me reconoce, Carlos. Es como si no existiera para ella». Carlos asintió lentamente mirando el suelo. La situación era tan difícil para él como para ella. Aunque no había pasado tanto tiempo con Marta en los últimos años, seguía siendo su hija, y verla en ese estado de confusión lo destrozaba. «La verdad es demasiado para ella en este momento», dijo Carlos suavemente. «Ha crecido creyendo que vivía en una familia normal. Todo lo que conoce ha sido arrancado de raíz. No podemos esperar que lo acepte de inmediato». Laura lo sabía, pero no lo hacía más fácil. Cada día que pasaba sin poder acercarse a su hija era una daga más en su corazón. Había esperado tanto por este momento, solo para darse cuenta de que el reencuentro no sería el final feliz que había imaginado. «Quiero ayudarla», dijo Laura, mirando a Carlos con lágrimas en los ojos. «Quiero abrazarla, decirle que todo estará bien, pero no sé cómo hacerlo sin asustarla más». Carlos tomó su mano, un gesto que no había hecho en años, pero que en ese momento parecía lo único correcto. «Dale tiempo, Laura. Tiene que procesarlo a su manera. Lo importante es que sepa que estás aquí, que la amas. El resto tomará tiempo». Laura asintió, pero su corazón seguía roto. Mientras tanto, Clara estaba en una lucha interna, atrapada entre dos identidades. En lo profundo de su ser,
Algo resonaba en las palabras de Laura, pero su lealtad hacia Ana era inquebrantable. A pesar de todo lo que había descubierto, Ana seguía siendo la persona que la había criado, la que había estado allí en cada cumpleaños, en cada momento importante de su vida. Pero los recuerdos borrosos, los destellos de un pasado que no entendía, comenzaban a invadir sus pensamientos. En medio de la confusión, Clara empezó a experimentar fragmentos de recuerdos. Un columpio en un parque, una risa que no reconocía del todo pero que la llenaba de calidez, una canción que una mujer con una voz suave solía cantarle. Esos recuerdos no encajaban con la vida que conocía con Ana y Manuel. Eran como sombras de una vida anterior, pero demasiado difusos para aferrarse a ellos. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el jardín del lugar donde la estaban cuidando, Laura decidió acercarse nuevamente. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que Clara se cerrara aún más, pero no podía mantenerse alejada por más tiempo. Era su hija. Y aunque los lazos emocionales estaban rotos, Laura tenía la esperanza de que podrían empezar a sanar, paso a paso. «Hola, Clara», dijo suavemente, intentando no sobresaltarla. Clara levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto. La tensión en su cuerpo era evidente, pero no se apartó de inmediato. Tal vez estaba demasiado cansada para huir, o tal vez algo en Laura la hacía sentir una leve curiosidad. «¿Te importa si me siento?», preguntó Laura con una sonrisa nerviosa, señalando el banco junto a ella. Clara dudó, pero finalmente asintió con un gesto apenas perceptible. Laura se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, sabiendo que cualquier presión podría hacer que Clara se cerrara de nuevo. El silencio entre ellas era pesado, lleno de cosas que no se decían. «Sé que esto es muy difícil para ti», empezó Laura mirando al suelo, sin querer presionarla con su mirada. «No puedo imaginar lo que debes estar sintiendo. Solo quiero que sepas que, sin importar nada de lo que ocurra, siempre voy a estar aquí. No voy a irme a ninguna parte». Clara permaneció en silencio, pero su respiración se hizo más profunda. Laura sentía el peso de las emociones no expresadas en el aire, y aunque su hija no decía nada, la simple presencia de ambas compartiendo ese espacio era un pequeño paso adelante. «Te he buscado todos estos años», continuó Laura con la voz temblorosa. «Nunca dejé de pensar en ti, en cómo habrías crecido, en cómo habrías cambiado. Y aunque no puedo recuperar el tiempo perdido, quiero estar aquí para ti ahora, si me lo permites». Clara finalmente habló, su voz apenas un susurro. «No sé quién soy», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé si soy Clara o Marta. Todo es una mentira». Laura sintió cómo su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Su hija estaba destrozada por dentro, atrapada entre dos mundos. «Eres ambas cosas», dijo Laura con suavidad. «Eres Clara, porque esa es la vida que has vivido, pero también eres Marta, mi hija, y aunque no lo recuerdes ahora, esos recuerdos están en algún lugar dentro de ti. No tienes que elegir quién ser. Yo te amaré, seas quien seas». Clara no respondió, pero las lágrimas no cesaban. Laura, sin decir más, permaneció a su lado, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que no podía forzar nada, que la sanación sería lenta y que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana. Pero lo importante era que estaban juntas, aunque fuera en silencio. El proceso de reconstrucción apenas comenzaba. Marta Clara estaba dividida, y el camino hacia la aceptación de su verdadera identidad sería largo. Pero ese momento, ese pequeño gesto de compartir el silencio, era el primer paso hacia algo más grande. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, Laura no tenía intención de rendirse. Había recuperado a su hija, y ahora, poco a poco, la ayudaría a sanar. Habían pasado varios meses desde la noche en que la verdad salió a la luz. Los días habían sido largos y pesados para todos, especialmente para Clara, que seguía luchando por encontrar su lugar entre dos vidas, dos nombres y dos versiones de sí misma. El proceso de sanación había sido lento pero constante. Laura, por su parte, había aprendido a ser paciente, a aceptar que su hija no podría simplemente regresar a ella como si nada hubiera pasado. Clara, o Marta, como Laura aún intentaba llamarla en su corazón, estaba dividida. Aunque la verdad había sido revelada,
Las cicatrices emocionales que dejó Manuel en ella eran profundas, y reconstruir una relación que había sido rota por una década no sería fácil. Una mañana soleada, Clara y Laura se encontraron paseando por un parque cercano. Era una caminata que se había convertido en parte de su nueva rutina, un espacio neutral en el que ambas podían compartir momentos sin la presión de palabras pesadas o preguntas sin respuesta. Al principio, habían caminado en silencio, con Clara siempre manteniendo una distancia emocional, pero poco a poco, las barreras empezaron a desmoronarse. «Es bonito aquí», dijo Clara, rompiendo el silencio mientras caminaban. Su voz era suave, pero clara. Laura sonrió. Aunque sus conversaciones aún eran breves y tímidas, este tipo de pequeños intercambios se habían vuelto importantes. Era un indicio de que las cosas estaban cambiando, aunque fuera lentamente. «Sí, lo es», respondió Laura, manteniendo el tono relajado. «Me gusta venir aquí. Me recuerda a los paseos que hacíamos cuando eras pequeña». Clara no dijo nada, pero Laura pudo notar cómo sus hombros se relajaban un poco. El silencio ya no era incómodo, sino un espacio compartido donde ambas estaban comenzando a encontrar paz. Laura entendía que no podía apresurar el proceso de su hija. Cada paso hacia la sanación debía ser dado a su propio ritmo. A lo lejos, un grupo de niños jugaba en los columpios. Clara los observó con detenimiento, y por un momento, un destello de recuerdo cruzó por su mente. Había algo familiar en la escena, algo que hacía eco de su infancia, aunque no podía precisar exactamente qué. «A veces», comenzó Clara, con cierta duda en su voz. «A veces tengo flashes de cosas, imágenes que no sé si son recuerdos o solo mi mente jugando conmigo». Laura la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Había esperado mucho tiempo para escuchar a su hija hablar sobre lo que estaba sintiendo, y no quería presionarla. «Es como si esas imágenes no encajaran con la vida que he conocido», continuó Clara, mirando hacia el suelo mientras caminaban. «Pero tampoco las entiendo del todo. ¿Y si nunca las entiendo?». El dolor en la voz de Clara hizo que el corazón de Laura se encogiera. Sabía que su hija estaba tratando de reconciliar dos versiones de sí misma y que ese proceso era abrumador. «No tienes que entenderlo todo de inmediato», dijo Laura con suavidad. «Los recuerdos pueden tardar en volver, o tal vez no lo hagan nunca. Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es lo que sientas ahora, lo que quieras construir a partir de aquí. No te apresures. Estoy aquí para ti, seas quien seas, y el tiempo que necesites». Clara asintió, aún sin mirarla directamente, pero había una pequeña señal de aceptación en su gesto. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente perdida. Mientras caminaban, Laura notó que Clara estaba comenzando a abrirse lentamente. Había días mejores que otros, momentos en los que parecía más tranquila, más dispuesta a explorar su pasado. Y había días en los que la distancia emocional volvía a alzarse como un muro entre ellas. Pero Laura lo aceptaba. Sabía que el perdón, tanto para Clara como para ella misma, era un proceso que tomaría tiempo. Por otro lado, Carlos había tomado una decisión dolorosa, pero necesaria. Aunque había intentado ser parte del proceso de sanación, se dio cuenta de que su presencia era una constante fuente de tensión para Clara. Sabía que su hija no lo recordaba y no podía esperar que de repente lo aceptara como el padre que había sido alguna vez. Se despidió de Laura y de Clara con la promesa de no alejarse por completo, pero también con la certeza de que ahora ellas debían sanar sin él en el centro. Sofía, su esposa, lo había apoyado durante todo el proceso y juntos habían decidido centrarse en su futuro, en el hijo que estaba por nacer. El cierre del capítulo de Marta había sido necesario para que Carlos pudiera finalmente seguir adelante. Ana también había encontrado un nuevo camino. Después de que Manuel fuera arrestado, su vida quedó en ruinas, pero decidió que ya no viviría bajo las mentiras de su antiguo esposo. Aunque su relación con Clara había cambiado drásticamente y el vínculo maternal que había creído inquebrantable se había fracturado, Ana seguía presente en la vida de la joven. Clara la visitaba de vez en cuando, y aunque la relación entre ambas era ahora más compleja, había una sensación de gratitud y de dolor compartido que las unía de una nueva manera. Ana aceptó que, aunque había amado a Clara como a una hija,
Su papel en su vida ahora sería diferente. El camino hacia el perdón y la sanación no fue rápido. Marta, o Clara, seguía lidiando con su identidad dividida. Había días en los que no sabía quién era, en los que el peso de la verdad la abrumaba, pero también había días en los que, poco a poco, comenzaba a aceptar ambas versiones de sí misma. No tenía que elegir entre ser Clara o Marta. Podía ser ambas. Laura había aprendido a acompañarla en ese proceso, sin forzar nada, simplemente estando allí, mostrando su amor incondicional en cada pequeño gesto. El vínculo que había sido roto empezaba a sanarse, despacio pero con firmeza. En una tarde cálida, mientras ambas caminaban de nuevo por el parque, Clara se detuvo y miró a Laura a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no había temor en su mirada. «Gracias, mamá», dijo en un susurro, utilizando la palabra que Laura había esperado escuchar durante tantos años. Laura, conmovida hasta las lágrimas, sonrió sin decir una palabra. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ese pequeño gesto, esa simple palabra, era el inicio de una nueva vida juntas. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emocionante historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido lleno de suspenso y emociones profundas. Nos vemos en el próximo capítulo, donde las historias siempre tocan el corazón. Hasta pronto.